cómo a mayor educación encuentras democracias mejor instaladas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes esa libertad de elegir a tus representantes, de exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Mientras mejor preparada esté la ciudadanía, mejor puede hacer estas labores de exigir que cumplan lo que tienen que cumplir los funcionarios, los legisladores, de entender que se está legislando. Hemos visto ejemplos aquí, sale una reforma, te voy a poner un ejemplo, la reforma energética, pues solo la entendían los expertos, pero mientras tú más sepas, mejor entiendas, a lo mejor te puedes poner a leer y entiendes un poquito más de que si es algo bueno para ti o no, y a lo mejor si somos un poquito apáticos pensamos que nos da igual que no nos va a afectar directamente una propuesta legislativa, pero al final sí te afecta, ¿no? Entonces tú mientras, o sea, como que esa parte de la educación a lo mejor no la sabemos, y yo me incluyo, los educadores, visibilizar bien para que la gente lo entienda, ¿no? Que es más allá de los conocimientos que te van a llevar a un trabajo X o Y, sino tú como persona, cómo eres mejor preparado para afrontar ciertas situaciones, para entender ciertas situaciones mientras más educado estés, ¿no? Bienvenidos al podcast Aprender es Crear, o si nos están viendo en YouTube, al canal de Fundación Quichihua. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión me acompaña la maestra Rosa Wulpert. Profesora, muchas gracias por darse el tiempo de platicar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, al contrario, Eduardo, muchas gracias. Ella es oficial nacional de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México desde 2015. Y bueno, el día de hoy pues vamos a platicar de varias cosas, en particular de su experiencia profesional, de su opinión sobre la educación, varios temas que están relacionados a la parte educativa. Entonces, profesora, me gustaría primero dejarle el micrófono para que nos comente un poco más, pues exactamente qué es lo que hace y que nos comente pues esta trayectoria que usted tiene. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero a lo mejor podría empezar diciendo que yo estudié pedagogía y trabajé también muchos años en la Secretaría de Educación Pública y en una consultoría de educación, y hasta después en mi carrera me uní a organismos internacionales, primero a UNICEF y ahora a la UNESCO. Siempre he trabajado el tema de educación desde que salí de la carrera, desde haber dado clases hasta pues en temas de planeación educativa y en implementación de algunos proyectos, evaluación de proyectos y programas educativos. Más o menos todo eso ha sido el recorrido que yo he tenido en este campo de la educación. ¿Qué es lo que más, o bueno, mejor dicho, qué fue lo que la motivó primero a dedicarse a esta parte de la educación? ¿Por qué estudiar pedagogía? ¿Por qué dedicarse pues a este tema? Pues a mí me pasó que cuando salí de la preparatoria, la verdad yo no sabía qué estudiar. Me costó trabajo encontrar mi campo, pero por ahí, entre pues platicando, alguien me sugirió de la carrera. La verdad no la conocía tanto, conocía más a lo mejor como estudiar la normal para maestras o algo así, pero también me comentaron que con esta carrera podría dedicarme a dar clases, pero también a otras cosas, ¿no? Y ya estudiando, a mí me gustó mucho lo que es la educación pública, ¿no? O sea, la parte de política pública educativa me llamó mucho la atención, me llamó más que dar clases, por ejemplo, únicamente. Y entonces, desde que estaba ahí, estudiamos historia de la educación en México, vimos algunos retos que tenía el país en educación y me llamó mucho la atención por eso este tema del sistema educativo, de la educación pública, de poder tratar de resolver algunos de los problemas que teníamos en esos momentos en la educación. Y desde que empecé a trabajar ahí, la verdad, nunca he querido cambiar de dirección. Me apasiona la educación, son muchos temas los que uno puede trabajar en educación, entonces no es repetitivo, es interesante y bueno, pues de alguna manera es un compromiso porque por creer en la educación, por creer que es la manera bueno, primero porque sabemos que es un derecho humano, ¿no? Pero también porque
pienso que es algo que nos ayuda a tener una vida mejor, a estar preparados para muchas cosas, e incluso te ayuda para estar mejor preparado para cuidarte en la salud física, también en la salud emocional, y desde luego para encontrar una profesión, un mundo donde uno se pueda desarrollar profesionalmente. Y con ese compromiso es que me he dedicado siempre a esto y me he quedado en este campo de trabajo. ¿Cómo es que funciona, pues, desde ese lado, el diseñar política educativa, el diseñar, pues, me imagino planes de estudio o los elementos que tiene que tener, digamos, que un programa para que realmente, pues, cumpla su objetivo, ¿no? No sé si nos pueda platicar un poco más de esa labor. Primero, pues, desde de entrada, ¿no? ¿Cómo es que se van construyendo las políticas educativas? Para empezar. Pues fíjate que eso sí lo pude trabajar desde la SEP y ahora desde Organismo Internacional. La óptica es un poco distinta, pero bueno, el punto central es que un país tiene unas metas que quiere cumplir en educación y entonces es que desarrolla propuestas de cómo lograr esas metas, ¿no? Y esas propuestas pueden ser programas específicos, pero en conjunto, pues lo que se desarrolla es una política educativa, ¿no? Y desde el organismo internacional, pues la UNESCO es como la guardiana del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación y nos corresponde dar el seguimiento, pero realmente lo que pasa en un organismo internacional es en donde se reúnen los países y en conjunto establecen esas metas, ¿no? Entonces nosotros tenemos la Agenda 2030, que tiene una serie de 17 objetivos que los países se comprometen a ponerse metas y a caminar en esa dirección. El objetivo 4 de toda esta agenda es el que se dedica específicamente a la educación. Y después, en teoría, los países deben de alinear sus propuestas educativas a ese objetivo, porque ese objetivo tiene metas específicas de cobertura, de asistencia, de calidad, de educación para adultos, de educación de desarrollo infantil temprano, de educación técnica, alfabetización, creo que ya dije, incluso temas de financiamiento, de infraestructura educativa, y en un mundo ideal, pues los países, al haber adoptado esa agenda, al desarrollar su política educativa, tendrían en cuenta estos como grandes objetivos, pero ya cada quien lo va a contextualizar. Entonces un país dice, bueno, yo en esta meta me encuentro aquí, vamos a poner un ejemplo en la meta de cobertura de educación media superior, que es la preparatoria. Si el país en este momento se encuentra en una cobertura aproximadamente del 68%, esa es tu línea base. ¿A dónde puedes llegar? Bueno, nosotros aquí hacemos planes seccionales, como porque ese es el periodo de duración de nuestros gobiernos. En 6 años, ¿cuánto puedes tú realmente avanzar? Pero para decir cuánto vas a avanzar, tienes que saber si tienes que construir escuelas, si tienes que contratar maestros, si tienes los fondos, qué tipo de escuelas vas a construir, antes de nada más decir, yo voy a llegar al 100%, porque si no tienes un poco de idea de lo que te va a costar llegar a eso y del tiempo que te va a tomar, ¿no? Porque pues también desarrollar escuelas, desarrollar planes de estudio, pues no son cosas que se hacen de un día para el otro, entonces pones tus metas. Y así es como los países van construyendo estos planes y les van dando seguimiento. En México tenemos los planes seccionales, los programas sectoriales de educación, ahí se establecen metas específicas y cada año en los informes de gobierno se da cuenta de los avances que haya habido en la materia, ¿no? En un muy buen informe de las labores de las secretarías, tendrías que encontrar qué tanto avanzaste hacia esa meta, cuáles son tus retos, qué necesitas hacer. O sea, en realidad debería ser un ejercicio de reflexión y de análisis que te permita visibilizar qué has logrado, qué te falta y qué necesitas para llegar a lo que te propusiste. Sí, sí, en lo personal, los informes de la SEP, pues he leído algunos y siempre bueno, a mí me pasa que pues los leo con la esperanza de encontrar como respuestas, ¿no?
y casi siempre me quedo con una sensación media agridulce porque sí encuentro muchas respuestas, pero pues me quedo con muchas más dudas, ¿no? Como lo que usted comenta, ¿no? Pues en el caso de México, pues son sexenarios los planes, pero es irreal pensar pues que sí que todos los problemas se van a solucionar pues en 6 años. Nada más que de pronto pues uno se da cuenta de que pues la magnitud de los retos que tenemos son pues mayores a los que uno podría, digamos que, dimensionar. Ahorita con la pandemia se ha hablado mucho de la deserción escolar, etcétera, ¿no? Se ha hablado mucho de la forma de cómo se educa, la profesionalización de los docentes, que también forma parte del objetivo número 4. Eh, no sé si nos pueda hablar un poco sobre no sé, los 3 retos que en particular usted cree que son más evidentes o en los cuales tendríamos que tener un poquito más de atención durante los siguientes años. Pues mira, yo creo que tú ya mencionaste por lo menos el tema de abandono o deserción escolar con la pandemia. Yo creo que nos ha alejado de un nivel en el que nosotros ya estábamos de cobertura como país. Ese es un ámbito en el que México había avanzado mucho en los últimos años, con una cobertura prácticamente universal en el último año de preescolar, en toda la primaria, toda la secundaria. Todavía tenemos ahí cuentas pendientes con media superior y desde luego superior, y también primera infancia, educación inicial, ¿no? Ahí es donde ahorita tenemos como más retos. Pero sí hemos visto con la pandemia, haciendo un análisis de abandono escolar que estamos tratando de finalizar en estas semanas, pues una deserción fuerte en el nivel de preescolar, y obviamente también un poquito en secundaria y en media superior. En todos los niveles hubo abandono porque pues la modalidad a distancia no fue tan fácil para todo el mundo y presentó grandes retos. Pensamos que a partir del siguiente ciclo escolar esto se tendría que un poquito ajustar, y algunas de estas personas que en su momento salieron del sistema ahora entran. Pero ¿cuál es el impacto de eso? O sea, una parte es el tema de cuántos niñas, niños, jóvenes salieron del sistema educativo, cómo los regresamos y cómo los ponemos al corriente. Entonces te diría que el primero es que todas y todos los niños estén en el sistema educativo, sobre todo que ahora México tiene como niveles obligatorios también la inicial, también media superior. Eso significa que debe de haber oferta para todos y cabida para todos. No es nada más ponerlo obligatorio y no tener como del otro lado la oferta para que realmente todos tengan la posibilidad de asistir a ese nivel. Y por otro lado, la recuperación de aprendizajes, así le estamos llamando al menos en la UNESCO, en otros organismos, porque el haber estado pues un ciclo escolar y medio prácticamente en línea, casi 2 ciclos, la verdad, ha generado problemas en términos de quienes no pudieron estar. Bueno, en primer lugar, porque toda la propuesta educativa, que se hizo un enorme esfuerzo por tener estas opciones en televisión, comunicación entre las familias y los maestros y las escuelas, en muchos lugares, escuelas y gobiernos estatales hicieron cuadernillos, estuvieron tratando de estar muy en contacto con las familias, pero en ningún momento esos esfuerzos sustituían a lo que es nuestra escuela, a nuestras clases presenciales, a la convivencia diaria entre el maestro, los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Sabemos que ahí hay un reto. Sobre todo yo pensaría que quienes más lo sufrieron son los más pequeños, y por eso las niñas, niños de preescolar no los inscribieron, porque era como, bueno, ¿y qué va a hacer en la tele o a distancia? Cuando es una educación que amerita tanta convivencia, tanto juego, tanto interactuar con los materiales. Estaba muy complicado, ¿no? Pero esos niños van a llegar a primaria sin esa formación previa que te desarrolla habilidades para los procesos de adquisición, a lo mejor de lectoescritura, de matemática básica. Y lo mismo los de los primeros grados de primaria, pues se saltaron 1 o 2 grados sin realmente tener esos procesos bien consolidados. Y ahí es donde ahorita estamos viendo nosotros
platicamos mucho con maestros de todo el país y todos señalan que sí tienen en sus grupos niveles más bajos de aprendizaje que los que tenían anteriormente, ¿no? Y es lógico, no es algo exclusivo de México, es algo que se está viendo en todo el mundo y por ello la ONU y la UNESCO están con esta urgencia de priorizar a la educación. En septiembre hay una cumbre de educación de todos los países miembros de 193 países con esta intención de hacer este llamado de acción para la educación, porque esto que yo estoy diciendo no es exclusivo de México, está en todo el mundo y requiere como una atención especial, ¿no? Entonces, abandono, recuperación de aprendizajes. Y yo creo que el tercero te diría que tiene que ver con los docentes, porque a mí me parece que en todo esto también los docentes han tenido un impacto muy fuerte, tanto ellos mismos en su salud emocional, por ejemplo, porque también a ellos les pegó la pandemia, igual que a todos los demás, y además tienen que hicieron enormes esfuerzos por estar en contacto con sus estudiantes y no tienen estrategias para esa recuperación de aprendizajes que yo estoy diciendo. Tienes en un grupo estudiantes de una enorme diversidad, eso siempre lo han tenido, pero ¿cómo logras tratar de que avancen los que están con mayores retos sin que los que sí están avanzados se queden atrás o no avancen? Son estrategias un poquito distintas. Y ahí a mí me parece que es otra prioridad que hay que atender. ¿Cómo les decimos a los maestros cuáles son los aprendizajes fundamentales sobre los que se deben de centrar en el entendido de que tienen que ver cosas de años anteriores o de grados anteriores? ¿Cómo seleccionan qué? Y qué estrategias pueden utilizar para nivelar un poquito a sus grupos, sin dejar de que avancen los que sí están más avanzados, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pasa, o bueno, ha pasado pues, desde siempre. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba, pues era lo mismo, ¿no? Muchas veces había compañeros que sabían más en ciertas áreas, otros no éramos tan hábiles en, no sé, lo más clásico, matemáticas, etcétera. Algunos tendrían preferencias por historia o habilidades lingüísticas y pues algunos no. Ahorita con la tecnología pues también va variando de pronto la estrategia de cada docente. A mí una de las cosas que me pasó cuando estábamos durante la pandemia, yo tengo unos sobrinos pequeños, igual de edad de primaria, y uno me decía, ¿por qué tengo que seguir yendo a la escuela? Me decía. Ella así de, eh, porque lo que pasa y casi siempre es con los niños, pues son curiosos, ¿no? Les gusta aprender y les gusta, pues, hacer preguntas, les gusta tener esa sensación de logro y de avance, ¿no? Y sí llegó un punto en donde, al menos en su caso, tuvo la mala fortuna de que durante la pandemia tuvo esta sensación de que pues, solamente se llegaba a sentar a la computadora a consumir información, ¿no? Pero, no sé, algo le faltaba. No sé si, digo, aquí a lo mejor la pongo en un predicamento, pero ¿usted qué le hubiera contestado a un niño así, ¿no? Cuando le preguntan, ¿por qué tienes que ir a la escuela o por qué debes de continuar yendo a la escuela? Bueno, fíjate que es una muy buena pregunta, la verdad, que te hicieron. Yo te pongo el ejemplo de mi hijo, que también el primer día que regresó a clases presenciales, el primer día regresó y ya más grande, en prepa, diciéndome a mamá, hoy aprendí todo lo que no aprendí en todo el año pasado. O sea, para él, obviamente, el cambio, alguien que ya procesa un poco distinto que niños de menor edad, ¿no? Yo qué les diría, bueno, siempre es remitirnos a ese derecho, ¿no? Tú tienes el derecho a la educación y yo como adulto responsable tengo la obligación de que tú ejerzas ese derecho. El gobierno también tiene la obligación de garantizar que sus ciudadanos ejerzan ese derecho, ¿no? Ese es como uno primero que puede ser así muy macro y no tan fácil de entender para los niños, pero es como decirles el derecho que tienes a comer, a vestirte, a tener una familia, a tener un nombre, pues ese es otro de esos derechos, es la educación. ¿Y para qué te sirve la educación? Bueno, te sirve para desarrollar tu pensamiento, para, para entender las cosas, para leer, escribir, contar, y cuando vayas creciendo,
tú puedas elegir qué quieres hacer en tu vida. Si tú coartas ese proceso y te quedas como estás ahorita, si quisieras después ser un médico, o quisieras ser maestro, o quisieras trabajar en una tienda, no tendrías los conocimientos suficientes para hacerlo de inmediato. Tendrías que regresar a la escuela para poder obtener los certificados que requieres para, pues casi para cualquier trabajo, ¿no? Obviamente sabemos que hay pues, trabajos que requieren mayor o menor grado de estudios, pero estos aprendizajes fundamentales los requiere todo el mundo, ¿no? Entonces un poquito como por ahí, incluso yo a los niños es hasta para jugar tienes que saber, ¿no? Porque para entender los videojuegos tienes que saber cierto lenguaje, tienes que saber manipular los aparatos, para interactuar en las redes sociales tienes que tener desarrolladas muchas habilidades para no caer en un fraude o caer en una trampa de las que podemos a veces ver en las redes sociales. Todo esto es parte de la educación, la desinformación, para que tú puedas discriminar entre un mensaje verdadero y un mensaje falso. Necesitas tener cierto grado de entendimiento. Y por ahí te puedes ir con muchos ejemplos prácticos para seguir una receta, ¿no? De por qué sí necesitamos seguir estudiando. Y claro, fue muy desmotivante para todo el mundo, fue muy desmotivante el estar fuera de la escuela. Para los estudiantes, para las familias fue muy difícil, para los maestros fue dificilísimo. Y sí, los niños, las niñas de menor edad, yo creo que son los que lo vieron más complicado. Bueno, como usted dice, fue diferente para todos. Yo creo que, digo, la pandemia fue una crisis de salud que se derivó en otras crisis, ¿no? En este caso educativa. Pero, pues sí, yo al final lo que creo que es importante también es tener un poquito más como de noción de para qué sirve la educación, ¿no? Yo lo que le decía a él, ¿no? Es que mira, tú vas a la escuela porque es una oportunidad para aprender, ¿no? Y incluso aunque no estés aprendiendo o que tú sientas que no estás aprendiendo algo como, pues sí, a hacer algo en particular, el mismo manejo de la frustración que ahorita sientes es también educación, ¿no? Te estás aprendiendo a controlar, ¿no? Y a entender cómo manejar esas emociones que te frustran. Hay lo que usted comentaba, ¿no? De pronto hay políticas de gobierno que piden que tengas como ciertos niveles académicos, digamos que obligatorios. Algo que también me he dado cuenta en los últimos años es que, no sé, y usted corríjame tal vez si me equivoco con los datos, pero también cada vez, o bueno, a mí me da la sensación de que cada vez más personas piensan que no es necesario estudiar o al menos ir a la escuela. Lo ven más como un requisito, más que como una, pues sí, como un derecho, ¿no? Como algo que sea emocionante para ellos. A mi percepción tiene que ver mucho con esta noción de que, pues ese discurso de que la educación, o bueno, yendo a la escuela vas a tener mejores oportunidades para vivir, ¿no? Pero de pronto eso no resulta ser tan cierto, ¿no? Encontramos a personas muy preparadas que pues, pues sí, digamos que lo más obvio para decir que les está yendo bien es la cuestión económica o el tipo de trabajo que realizan, y pues a veces no es equitativo, ¿no? O no concuerda. No sé, yo me pregunto, ¿hay alguna manera en que nosotros pues podamos hacer de nuevo atractiva la educación o estamos fallando ahí? Mira, fíjate que la verdad es muy importante lo que dices. Hay una cuestión de educación que es la pertinencia, que es eso, ¿no? ¿Para qué realmente sirve en algún momento dado? Hay una parte importante que tiene que ver también con la escuela, eh, que es, por ejemplo, la parte social, ¿no? La convivencia con los compañeros, pero esa convivencia, como tú bien señalaste, Eduardo, es aprendizaje, o sea, esa relación que generas con tus compañeros, con tus maestros, también aprendes de ello, ¿no? No nada más de lo que sea que te digan los maestros. Entonces, como que entender que vivimos en una sociedad y que en la escuela también aprendemos ciertas normas
sociales, ¿no? Que nos forman para ser ciudadanos de este mundo en el que vivimos, ¿no? La educación, fíjate que sí se relaciona, yo no me sé así de memoria los datos, pero hay muchas cuestiones que se pueden por ahí investigar, que genera también la UNESCO en términos de, por ejemplo, cómo a mayor educación encuentras democracias mejor instaladas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes esa libertad de elegir a tus representantes, de exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Mientras mejor preparada esté la ciudadanía, mejor puede hacer estas labores de exigir que cumplan lo que tienen que cumplir los funcionarios, los legisladores, de entender que se está legislando. Hemos visto ejemplos aquí, sale una reforma, te voy a poner un ejemplo, la reforma energética, pues solo la entendían los expertos, pero mientras tú más sepas, mejor entiendas, a lo mejor te puedes poner a leer y entiendes un poquito más de que si es algo bueno para ti o no. Y a lo mejor si somos un poquito apáticos, pensamos que nos da igual que no nos va a afectar directamente una propuesta legislativa, pero al final sí te afecta, ¿no? Entonces tú mientras, o sea, como que esa parte de la educación a lo mejor no la sabemos, y yo me incluyo los educadores, visibilizar bien para que la gente lo entienda, ¿no? Que es más allá de los conocimientos que te van a llevar a un trabajo X o Y, sino tú como persona, cómo eres mejor preparado para afrontar ciertas situaciones, para entender ciertas situaciones mientras más educado estés, ¿no? Y también la libertad que te brinda la educación en términos de apreciar el arte, apreciar la cultura. Este tipo de cuestiones se transmiten también por la vía de la educación, y puede ser una educación oral de padres a hijos. O sea, también entender que la educación no es únicamente lo que se ve en la escuela, ¿no? Sino también lo que aprendemos de nuestros compañeros, de nuestras familias, y todo ello forma parte de nuestra educación. Entonces, creo que el verle un poco este foco y nosotros como educadores hacerlo entender es importante. Y hay otras cifras también, te hablé de la democracia, pero también hay otras cifras relacionadas directamente entre el nivel educativo y la salud de las personas, porque obviamente mientras tú más estudias, más puedes llegar a conocer el funcionamiento del cuerpo, los riesgos para tu cuerpo, el por qué tienes que tener ciertos cuidados de lo que comes, de hacer ejercicio. Este tipo de cosas también está relacionado con los niveles educativos. En el caso de las mujeres está bien relacionado que a mayor educación tienen más posibilidades de elegir cuándo y cuántos hijos quieren tener, o cómo tener una educación, acceso a una educación integral en sexualidad, y también cómo el nivel educativo de la madre tiene un impacto directo en la educación de los hijos. Esas son cuestiones que están en la literatura comprobadas y que a lo mejor no se dicen lo suficiente, ¿no? Y en lo que tú sí tienes razón, obviamente, es en que no es una garantía que porque estudiaste mucho vas a tener un trabajo bien remunerado. También a veces no hay esas oportunidades realmente en el sector económico, y entonces ese sentimiento de no pertinencia o de frustración, obviamente que también está ahí, porque tú estudiaste, te preparaste y resulta que no puedes ejercer esa profesión porque no encuentras un lugar en donde hacerlo y tienes que dedicarte a otra cosa, ¿no? Pero si tú aprecias todo lo que sabes y todo lo que eres y no nada más lo que tienes, también es otra forma de verlo, ¿no? Pero desde luego que es cierto que para muchos jóvenes, si empiezan a trabajar más chicos, pues no lo necesitan, ¿no? Y ellos pueden estar muy bien porque empezaron a trabajar chiquitos y se van desarrollando en algún trabajo sin haber ido, no sé, a la universidad o sin haber terminado la prepa, y no les hace diferencia en esa parte que es la profesional, pero a lo mejor como digo, como personas que pueden entender distintos puntos de vista, que pueden participar de alguna u otra manera en la vida pública, y ahí sí se puede notar esa diferencia. No sé si nos pueda ayudar un poco
con la definición de educación de calidad, porque también es una de las cosas que pues de pronto se ignora, ¿no? Digo, es un objetivo de desarrollo sostenible y de pronto, bueno, ¿qué es educación de calidad, no? A veces nos quedamos muy cortos diciendo pues que tengan acceso a educación y ya, pero pues es más que eso. Fíjate que sí, y justo más bien ahora lo que se está transitando, que cuando estamos hablando de educación de calidad, ¿a qué nos referimos? A los aprendizajes, realmente, o sea, no o sea, a cómo es esa educación, pero cómo esa educación garantiza que tú aprendas. Ese es un punto, ¿no? Entonces, el derecho a la educación no se termina con el acceso, justo. El derecho a la educación se termina cuando se cumple el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, hablamos de toda la serie de elementos que componen un sistema educativo que de alguna manera atañen a la calidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el programa de estudios, de qué qué está tomando en cuenta, si está tomando en cuenta innovaciones, en dónde sustenta sus teorías pedagógicas. La formación docente también está ligada, muy ligada a la calidad educativa, a mejor formación de un docente, a más reconocimiento y valorización de su labor docente. Tienes mejores docentes formando a los estudiantes y ahí también hay, cuando tú analizas, para eso nos sirven estas evaluaciones que hay, tanto nacionales como internacionales, te sirven para compararte contigo mismo y para ver cómo tú avanzas en adquirir aprendizajes y qué elementos están ahí para apoyar esta calidad, ¿no? Entonces, los programas, los docentes, la infraestructura educativa y también el ambiente educativo, o sea, un ambiente educativo seguro, libre de violencia, es propicio para el aprendizaje y eso también está relacionado con la calidad de la educación. Entonces, tienes la infraestructura, el ambiente, los docentes, los programas, el involucramiento de las familias o el apoyo de las familias en los procesos educativos. Y se habla también del financiamiento, ¿no? Porque de qué manera tú puedes ir generando cambios en estos ámbitos que yo mencioné, dedicando financiamiento para mejorar en la profesionalización docente, para mejorar las escuelas, para poner programas que aseguren que no haya violencia al interior de las escuelas, como un caso que vimos muy recientemente de un niño otomí que quemaron, o sea, una cosa verdaderamente inaceptable en una escuela. ¿Cómo pasa eso y qué hacemos al respecto? Mucho tema de acoso que tenemos en el país y muchas veces los niños también por eso se quieren salir, porque la escuela no es un lugar seguro en el cual se sienten seguros y pueden realmente ejercer ese derecho de aprendizaje, ¿no? Porque están tensos o porque están agredidos. Entonces, pues es eso, esos son los elementos que componen lo que llamamos como calidad de educación. No sé si me faltó alguno, pero me parece que dije ya los esenciales. Ahorita obviamente se habla mucho de la tecnología digital en educación también, ¿no? Como uno de los componentes. La pandemia nos enseñó que si bien no es el mundo ideal, las nuevas tecnologías sí pueden ser un apoyo importante para el desarrollo educativo. Yo pienso en todos los jóvenes que a lo mejor salieron del sistema por una necesidad económica. Si lograron desarrollar estas habilidades de un poco de autoaprendizaje, de aprendizaje a distancia, pueden hacer las dos cosas. Y si tú tienes programas flexibles que no los obligan a asistir a la escuela en un horario fijo, de tal manera que no pudieran trabajar, ahora sabemos que pueden hacer las dos cosas y seguir ejerciendo ese derecho y a lo mejor también apoyando a sus familias, que es una necesidad que sabemos que tienen. Hablando de eso, ¿cómo se imagina usted que sea también el futuro de la educación? Digo, primero de forma personal y también me gustaría saber si, bueno, ¿qué sigue para nosotros? Porque digo, el 2030 está a la vuelta de la esquina, no estoy seguro de que muy probablemente va a haber un nuevo
un nuevo, una nueva fecha para tratar de alcanzar los objetivos que no se cumplan, ¿no? No sé si nos puede hablar un poco más de esto, qué sigue y pues en lo personal, ¿usted qué opina? Pues mira, justo te hablé de la cumbre que se está pensando desde la ONU para el mes de septiembre, de transformar la educación. O sea, esta es la cumbre para transformar la educación. Y obviamente el tema principal es justo el que tú estás mencionando, en dónde vamos hacia los objetivos y desafortunadamente sabemos que en muchos indicadores y en muchos países retrocedimos en lugar de avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, hay como una enorme pues, preocupación por este tema, justo por saber la importancia que tiene la educación en el desarrollo, ¿no? Además de lo que pueda tener que ver los temas económicos o de salud, está el tema educativo en la agenda prioritaria, ¿no? de los países. ¿Y qué se está planteando? Bueno, la UNESCO tiene un nuevo documento que se llama justamente Los futuros de la educación, reimaginar juntos en un nuevo contrato social para la educación, ¿no? Es bonito el documento, toca varios de los aspectos que yo ya mencioné y otros más, y nos invita más bien a dialogar y a discutir, o sea, no hay una respuesta única, eh, porque esta crisis nos sacudió a todos y cada quien tiene que hacer un ejercicio de ver en dónde está parado y cómo seguir adelante. Pero ¿cómo hacemos esta parte más de innovación, que es un poco lo que aquí se busca con ese documento de reimaginar? O sea, es un poco un discurso que dice, no queremos volver a la escuela de antes, no queremos volver a lo mismo y saber que no estamos en el camino indicado para cumplir las metas y de todas maneras seguir en ese camino, ¿no? A mí, te lo confieso personalmente, el documento me encanta y me cuesta mucho trabajo cómo imaginar algo distinto, te soy muy sincera. Yo creo que se requiere como así sesiones intensas de platicar y de pensar el cómo, porque no hay soluciones ni mágicas ni rápidas, ¿no? Hay cuestiones que se dicen, como esto que yo te comenté de a lo mejor priorizar algunos aprendizajes. Sabemos que ahí está toda la información, ahora tú puedes encontrar todo, entonces a lo mejor yo te voy a formar para que sepas buscar toda la información y no para que tú tengas toda la información en la cabeza, aunque también sabemos que muchos procesos de aprendizaje tienen que hacerse de manera de memoria y de tener los contenidos también forma parte del desarrollo del pensamiento, o sea, eso sabemos que también es parte de, ¿no? Entonces, como dice ahí un poquito, bueno, esto sí, esto lo podemos dejar que lo busquen si lo necesitan, estas habilidades de cómo encontrar la información, cómo discernir información verdadera de no verdadera, cómo mantenernos alejados de los discursos de odio y de las desinformaciones y estas cuestiones. Esas son algunas habilidades que se pueden enseñar hoy en día que pueden un poquito ayudarnos a acelerar estos procesos. Otra cuestión que estamos volviendo, por ejemplo, al juego, ¿no? Cosas que se han hecho antes y que se dejan de hacer para lo que tú comentabas hace un rato, para que la educación sea atractiva, pues tiene que ser divertida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Ahí es donde yo pienso que sí hay que pensarlo mucho. Muchas veces también, y a mí me pasa, nos abrumamos porque decimos, híjole, es que necesitan saber esto, esto y esto, y cómo le hacemos, y es difícil dar ese paso hacia algo como muy innovador o muy distinto, y ahí yo creo que el juego, las tecnologías, eh, esta selección de aprendizajes o sea, de hacer una reformulación del currículo, pero con esta intención específica. Y también, insisto, cómo ayudar a los maestros, porque efectivamente ellos se encuentran con aulas muy diversas desde antes, como bien dices tú, ahora tienen un reto específico de muy distintos grados de aprendizaje, muy distinto de lo que podía haber antes, que les impone unos retos adicionales. Entonces, ¿cómo los ayudamos? ¿Qué herramientas les damos para que ellos puedan hacer algo diferente de lo que venían haciendo antes, ¿no? A mí me parece que no es tan sencillo, pero sí que me da esperanza
eso, poder discutirlo, poder platicarlo y poder tener nuevas formas, ¿no? Ahora hay mucho en tecnología educativa, hay juegos y hay robots y hay las impresoras 3D y hay muchas cuestiones ahí que uno puede usar para hacer más atractiva la educación, pero tenemos que tener mucho cuidado de que eso no esté al alcance de unos pocos, porque entonces lo único que haces es agrandar las brechas de desigualdad. Entonces, el atender a las personas que están en mayor riesgo de exclusión es prioridad número uno, ¿no? Ahí, bueno, hablando del documento que usted menciona, yo digo, no lo acabo de leer porque es enorme el documento también, pero una de las cosas que me gustaba, o bueno, que me gusta que mencione es que pues realmente todo tiene que enfocarse mucho a la parte, bueno, a nivel local, ¿no? O sea, hay distintas soluciones que van a funcionar para ciertas regiones o para ciertas escuelas, y hay otras que pues no, las necesidades son diferentes, ¿no? Como usted dice, hay muchos problemas. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que le comentaba al inicio, pues un documento de investigación lo que te genera es realmente pues más preguntas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para solucionarlo, ¿no? La parte, como usted dice, de los docentes creo que es muy importante. En lo personal y en el trabajo de la fundación lo que hemos encontrado es que sí hay esperanza en el sentido de que hay muchos docentes, que buscan nuevas formas de enseñar, ¿no? Que son conscientes de que tienen que cambiar o de que se pueden hacer las cosas diferente. El cómo realmente no es tan claro, pero creo que un primer paso es el hecho de abrir ese diálogo, de conectar esos puntos y hasta cierto punto de tratar simplemente de generar las condiciones para que haya esa colaboración, ¿no? Eh, sí, yo realmente tampoco he encontrado una respuesta y pues digo, si la UNESCO no ha encontrado una respuesta y los países no han encontrado una respuesta, pues Fundación Kichigua pues se va a tardar muy por debajo de ese nivel, Pero ¿no? esa es la idea de la cumbre, mira, a mí, ahí justo hubo una precumbre la semana pasada en París, en la UNESCO, y hubo un día entero, o sea, lo que me encanta de este nuevo movimiento, porque es lo que es un movimiento, es que se puso el foco en los jóvenes. O sea, el primer día, hubo un foro de 3 días, la precumbre se llamó, el primer día fue todo para jóvenes. ¿Qué quería decir esto? Consultar a los jóvenes, porque a lo mejor ahí están o sea, los jóvenes, tú hablabas de tus sobrinitos, yo te hablaba de mi hijo, son los que nos tienen que decir qué están viendo, o sea, porque siempre hablamos de la educación y somos adultos los que estamos generando los programas, las propuestas, y poco tomamos en cuenta a los niños en lo que ellos, y no es que les hagas caso de lo que ellos te digan que quieren, pero sí que escuches que te digan qué les gusta, qué disfrutan más, cómo aprenden mejor, y no lo hacemos. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso es algo, eso es una cosa que sí podemos hacer, es voltear a ver al centro de lo que es todo un sistema educativo, al centro del sistema educativo tiene que estar el estudiante en todos los niveles. Entonces, voltear a ellos y trabajar con ellos en desarrollar estas propuestas, me parece que sí es un camino distinto que nos puede llevar a cosas nuevas, ¿no? A mí la parte que sí me gustaba muchísimo de dar clases era eso, aprender de mis alumnos. Siempre te hacen ver cosas que tú no te estás dando cuenta, ¿no? Y hacer una propuesta curricular desde un escritorio y pretender que esa misma sea puesta en práctica en todo el país si tenemos diversidad en los salones, bueno, nuestro país es un país megadiverso, así lo cataloga la UNESCO en un montón de aspectos, no nada más social, pero sí tenemos todo tipo de poblaciones, de contextos, de situaciones, y en ese sentido tenemos que aprender de nosotros mismos y no pensar que tenemos nosotros las soluciones a todos los problemas, porque la realidad es que no las tenemos. Sí, yo lo platicaba con algún maestro y yo lo que comentaba era que a veces los mejores maestros son como niños que tienen autoridad, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, bueno, es que, y a mí también me ha pasado, digo, no como tal dando clases formales, pero sí en talleres o en actividades, siempre veo como en los niños un reflejo, ¿no? Mira, o sea, ¿cómo está haciendo esto? Y tal vez yo en su momento hubiera hecho lo mismo, ¿no? O algo, o me refiero a ser diferente, ¿no? A hacer una indicación distinta a la que a lo mejor me estaban dando. Pero vamos, cuando ves a los niños y los ves como un reflejo, yo creo que es importante porque
como usted dice, no es dejar la responsabilidad a las nuevas generaciones, sino tratar exactamente de hacerles caso y hasta cierto punto es hacerte caso a ti mismo, ¿no? De la misma Ujú, persona que eras cuando eras pequeño o cuando eras más joven exacto. Ujú, y romper esa, como lo que está uno acostumbrado, ¿no? Siempre es bien difícil y creo que entre más crece uno, más se da cuenta de que es difícil como ir en contra de la corriente, ¿no? Porque las estructuras son como tan firmes. Pero bueno, en la parte de educación, a mí siempre, y por algo seguimos en educación, creo que es emocionante el descubrir que hay más personas ajá, que tienen esta noción, insisto, de hacer las cosas diferente y que lo quieren y lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esta cumbre, me imagino que los resultados pues se verán, o bueno, los acuerdos a los que se lleguen y las preguntas y las respuestas saldrán hasta el siguiente año, me supongo. Pues la idea, o sea, toda la iniciativa tiene unas pautas, ¿no? Del financiamiento, los docentes, las tecnologías, la inclusión y, ay, me está faltando se me hace que son las habilidades, del trabajo. Bueno, habilidades como para la vida y el trabajo, ¿no? Como esos focos y sobre eso se supone que se están desarrollando las iniciativas. Yo creo que como un resumen de lo que suceda en esta cumbre de septiembre, yo me imagino que hacia el final del año, la verdad lo están acelerando mucho, pero la base para ellos son consultas. O sea, la idea es que los países, antes de ir a la cumbre, en estos meses previos, algunos ya empezaron, hagan consultas en el país a todos los involucrados, ¿no? Entonces, con un especial énfasis, te digo, en los jóvenes, que eso me encantó, y de hecho por ahí deben estar las grabaciones de la precumbre, yo creo que se pueden buscar en internet, para que veas el primer día de jóvenes, estuvo súper, súper emotivo y emocionante, y tenemos estos jóvenes líderes que hablan, como dices tú, que tienen autoridad y que nos están dando a los adultos clases de cómo tomar en cuenta lo importante y de qué, en dónde debemos poner atención, ¿no? Entonces, yo creo que pronto saldrán algunas cosas porque ya para cuando lleguemos a la cumbre, estas consultas en teoría estarán ya un poco procesadas y de ahí saldrán algunas cosas, pero es un enfoque muy distinto a como antes se hacía, que se reúne un grupo de expertos, hacen un documento y lo lanzan. En esta ocasión no se está, o sea, sí te puedo decir que eso es diferente, no sé qué vaya a salir, pero es bien diferente el énfasis en los jóvenes, el hacer las consultas y partir de ahí para proponer lo que sigue, ¿no? Y claro, se está buscando una ruta de acción primero hacia acelerar al 2030, pero claro, va a tener una visión más amplia, yo creo que hasta por ahí del 2050, sabiendo que cumplir esto en este tiempo, con lo que pasó con la pandemia, pues no está sencillo. Me gustaría aprovechar también para preguntarle cómo funciona, me había comentado, pues la UNESCO es como la guardiana de todo este tema de la educación y que realmente pues sí sea de calidad y que se cumplan ciertas pautas, pero si me pudiera explicar un poquito más cómo funciona, digamos que en la vida real ya esto, hay, digamos, o sea, hay oficinas encargadas de monitorear cómo están haciendo los planes los países, de, no sé, hacer alguna sugerencia, alguna corrección, si esto también es muy burocrático o es ágil. No sé si me pudiera platicar un poco de eso. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, la UNESCO tiene 5 temas, ¿no? Esenciales, ¿no? Es una agencia especializada de la ONU que lleva los temas de educación, de ciencias sociales, naturales, cultura y comunicación e información. Y son los sectores de la UNESCO. Y cada uno de estos sectores tiene su propio mandato de los temas que ven, ¿no? Entonces, cuando tú vas y ves las ciudades que tienen la placa esta de Patrimonio Mundial de la Humanidad, de la UNESCO, lo hace el sector de cultura, que tiene sus propias convenciones y guarda esos temas, ¿no? El sector de ciencias sociales trabaja con jóvenes, trabaja deporte, trabaja cultura de paz y algunos temas, discurso de odio, algunos temas así como muy específicos. Ciencias naturales pues están enfocados con los temas de agua, el impacto del cambio climático, algunas cuestiones de este estilo. El sector de comunicación e información se habla de la seguridad,
y la libertad de expresión, de estos temas de alfabetización mediática e informacional que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la desinformación, estas cuestiones, y por ahí centra sus esfuerzos. Y el de educación, pues tiene que ver con todos los temas educativos que ya mencionamos y con el objetivo 4 propiamente. Pero cómo funciona es bien interesante porque la UNESCO se compone de los países, bueno, toda la ONU se compone de los países. Entonces, los países tienen representantes y en estas reuniones que ocurren cada X tiempo en la sede de París, en la conferencia general se llama, ahí los representantes de los países son quienes dictan la agenda, ¿no? Hablan de, obviamente la UNESCO dentro de sus sectores pues tiene a las personas especializadas y puede presentar, bueno, nos urge aumentar la calidad en la educación porque estamos viendo esto, o no estamos alcanzando las metas de cobertura, o vemos que hay una falta de, o sea, que hay, por poner un ejemplo ahorita, este tema de más relacionado con el trabajo, que los jóvenes no están desarrollando las habilidades que se requieren para insertarse fácilmente en el trabajo y entonces, aunque tengan el nivel de estudios, realmente no tienen desarrolladas las habilidades. Y ahí viene este tema que hablábamos hace un ratito de cómo insertarte al trabajo, porque tienes tu título, pero resulta que no tienes necesariamente las habilidades necesarias, ¿no? Entonces ahí se está poniendo mucho énfasis y los países discuten y acuerdan, así tal cual. Se acuerda que este próximo, nosotros trabajamos por bienios, el próximo bienio las prioridades van a ser esta y esta y esta. Tenemos como prioridades el tema de equidad y de inclusión, el tema de educación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, el tema de educación técnica y profesional, y se van seleccionando y todos lo acuerdan. Y todos se comprometen a trabajar en esos compromisos. Y ya las oficinas específicas, UNESCO tiene oficinas regionales, oficinas clúster y oficinas de país como la nuestra, que nada más trabaja para México, pero más bien no es que nosotros verifiquemos lo que hace el país, más bien estamos aquí para apoyar al país, ¿no? Entonces, cuando el país nos busca para por ejemplo, yo formo como parte de la UNESCO, de un grupo de trabajo que tiene la Secretaría de Educación Pública para el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Y ahí participamos, aportamos nuestro conocimiento, apoyamos en lo que se puede, ¿no? Trabajamos también con los gobiernos de los estados que nos buscan porque quieren trabajar ciertos temas en su estado, como por ejemplo, yo te diría que Nuevo León y Guanajuato leyeron el libro de Futuros de la Educación y ellos están buscando hacer un pacto social distinto y nos buscan como oficina y nosotros, bueno, pues platicamos, trabajamos un poquito con ellos, a veces firmamos convenios para trabajar ciertos temas. El Estado de México tenemos un convenio en el que trabajamos el tema de educación en género, porque ahí hay una preocupación central con el tema de la violencia de género, y están ellos, desarrollaron todo un programa. Nosotros hemos trabajado un poquito con ellos revisando ese programa, que el enfoque sea adecuado en términos del enfoque de género, del enfoque de derechos humanos, el lenguaje incluso se revisó un poquito. O sea, realmente ahí hemos trabajado muy cercanamente con ellos y así. Entonces realmente nosotros estamos en un país a petición del país y es el país el que nos pide el apoyo, ¿no? Y nosotros podemos trabajar con ellos. Mira, estamos viendo, no sé, te pongo un ejemplo, que tal sitio de patrimonio está en riesgo de perder la inscripción porque está en descuido, porque algo pasó, y entonces trabajamos con ellos para no permitir que eso pase. Y es en educación, el país manda la información y decimos, bueno, pues no sé si a lo mejor hay un tema en una meta que estamos muy lejos de cumplir, pues nos ponemos a las órdenes y al servicio para ver si podemos apoyar de alguna manera. Y así es más o menos como trabajamos. No, sí, sí es un rollito eso, pero bueno, profesora, pues yo le agradezco mucho el tiempo,
Digo, yo por mí me quedaría platicando otras 3 horas más porque hay muchas cosas que me surgen en la mente ahorita, pero bueno, yo entiendo la cuestión del tiempo, ¿no? Le agradezco mucho el espacio. Pues es todo por esta ocasión y pues les agradezco que hayan escuchado hasta el final. Recuerden que pueden consultarme más de nosotros en kichigua.com y bueno, pues me despido no sin antes recordarles que aprender es crear. Hasta la próxima.